chicos, quien les saluda es la Miss Meli. Espero que cada uno de ustedes se encuentren muy bien de salud. Hoy es 23 de septiembre, iniciamos una estación que es la estación de primavera, ¿no? Y también cabe recalcar que hoy se celebra pues el Día de la Juventud y el Día del Estudiante. Para ello les envío un fuerte abrazo a la distancia, espero que la hayan pasado bonito y saber el significado de qué es un estudiante. El estudiante no es aquel alumno que sabe mucho. El estudiante es aquel que cada día se esfuerza por aprender más. El día de hoy vamos a continuar con la clase de historia. Ya anteriormente fuimos mencionando algunas de las culturas. Hoy vamos a hablar acerca de la cultura tiahuanaco que se desarrolló en el altiplano y la cultura wari. Empezamos. El día de hoy hablaremos acerca de la cultura tiahuanaco. Vamos a empezar con la ubicación. ¿Dónde se ubica, dónde se desarrolla esta cultura? Se desarrolla en el altiplano, lo que hoy en día es la región de Puno. Ahora se expandió por Perú, Bolivia, Chile, llegó hasta Argentina. Esto quiere decir que tuvo una expansión territorial. Por ello necesitaban tener una buena organización. Y el estado de la cultura tiahuanaco era teocrático. Pero, ¿qué quiere decir teocrático? Quiere decir que sus autoridades estaban conformadas por sacerdotes y tenían una deidad, o sea, un dios. Pero este estado era jerarquizado. Quiere decir que existían las clases sociales, que eran tres. Uno era la élite. Dentro de la élite se encontraban los sacerdotes y algunos funcionarios. Luego tenemos a los artesanos, ¿no? Aquellas personas que desarrollaban diversas actividades como la cerámica, la textilería, la arquitectura. Y por último tenemos a los campesinos o al pueblo, ¿no? Que se dedicaba a la agricultura, a la ganadería. Como toda cultura, los tiahuanacos tienen una deidad, tienen un dios, y su dios principal es el dios Viracocha. Los tiahuanacos desarrollaron diversas actividades, ¿no? Como la agricultura, la ganadería, la cerámica, entre otras. Pero ellos destacan en las técnicas agrícolas. Recuerden que dijimos que esta cultura se desarrolló en el altiplano. Y ustedes saben que en el altiplano, hasta la actualidad se ve que las temperaturas bajan bajo cero. Pero ¿cómo podían cultivar? ¿Cómo podían sembrar si hacía demasiado frío? Para ello utilizaron estas técnicas. Una de ellas es los pisos ecológicos, o también conocidas como el control vertical. Ellos utilizaban las estribaciones andinas, en ellas hacían una especie de terrazas o andenes, y en cada uno de los pisos sembraban un cultivo diferente. Cada uno de ellos se tenía que adaptar al clima. Ustedes saben por geografía que a mayor altitud la temperatura baja. A menor altitud la temperatura es mucho más tropical. Entonces ellos cultivaban, ¿no? En la parte inferior cultivaban pues aquellos cultivos que se adaptaban a ese clima tropical. Y en la parte superior, pues eran aquellos cultivos que se adaptaban al clima frío. Con esta técnica, ellos pudieron obtener diversidad de productos. Otra técnica son las chacras elevadas. Pero, ¿qué son las chacras elevadas? Las chacras elevadas, o también conocidas como los waru-waru, eran una especie de camellones que en la parte inferior tenían un surco. Y este surco, cada vez que llovía, se llenaba de agua. Y esto permitía de que cuando llegaba la helada, pues los cultivos no fueran maltratados. Aparte de las técnicas agrícolas, también utilizaron otras técnicas, como por ejemplo la deshidratación de la papa y la carne, ¿no? ¿Cómo deshidrataban la papa? Por ejemplo, lo que conocemos hoy en día, el chuño. El chuño es la papa deshidratada.
Y este tiene un proceso, ¿no? Durante los hombres de Tiahuanaco agarraban la papa y lo colocaban a la intemperie. Llegaba la noche y le caía la helada. Ya por el día recibía la radiación solar y este cambio drástico de clima pues permitía de que la papa se deshidratara, ¿no? Obteniendo el famoso chulo. La carne también, ¿no? Tenía un proceso, ¿no? En este caso le echaban sal y durante la noche los ponían a la helada y en el día al sol. Entonces, de esta manera el hombre tiahuanaco podía conservar la carne y poder degustar todo el año. Luego tenemos a la cerámica. Como toda cultura, los tiahuanacos desarrollaron también esta actividad. Fabricaron vasos con motivos geométricos, ¿no? Muchas de ellas tienen la imagen de su deidad. Ejemplo, tenemos al famoso Jero. Ahora también desarrolló la arquitectura. Utilizaron las piedras para la construcción de sus palacios o templos, ¿no? Tenemos ahí la construcción de dolmenes, las chulpas, que eran una especie de torres, que en algunos casos se utilizaban como una especie de entierro o cementerios, ¿no? Pero para la clase alta, ¿no? Para la élite. Si fallecía un sacerdote, por ejemplo, lo enterraban dentro de las chulpas. Luego tenemos a la construcción de terrazas y las fortalezas. Dentro de la construcción de esta arquitectura, pues el que más resalta es el Palacio de Calasasaya. En ella podemos encontrar la portada del sol. Bueno, en esta imagen pueden observar la expansión territorial de la cultura tiahuanaco, ¿no? Perú, Chile, Bolivia. Justamente aquí en esta imagen pueden ver el control vertical, o sea, los pisos ecológicos. Eran una especie de escalones, ¿no? Andenes. En cada uno de estos pisos cultivaban diferentes cultivos. Luego tenemos aquí las chacras elevadas o las famosas huarhuar. Justamente lo que les decía, ¿no? El hombre de Tiahuanaco cultivaba encima de los camellones y los surcos se llenaban de agua una vez que cayera la lluvia. Entonces esto permitía que durante la noche la planta reciba el agua a través de las raíces. Entonces cuando llegaba la helada podían sobrevivir, ¿no? Y era una muy buena técnica, ¿no? Para el clima en el que se encontraban ellos. Continuando con la clase, vamos a explicar acerca de la cultura Huari, su ubicación. Su centro principal se encontró en la actual región de Ayacucho, pero esta cultura se expandió desde Lambayeque, Moquegua y Cusco. Esto quiere decir que también tuvo una gran expansión territorial. Su sociedad estaba conformada por gobernantes, que eran las máximas autoridades, los nobles guerreros, los sacerdotes, los funcionarios y el pueblo. Como toda cultura también tiene su deidad y su dios principal era el dios Viracocha. Desarrollaba diversas actividades, ¿no? Como la agricultura, ganadería, cerámica, pero destacan en la organización militar y la construcción de grandes centros urbanos. Pero, ¿qué quiere decir esto de organización militar? Esto quiere decir que los Huari eran grandes conquistadores. Es más, por algunos historiadores son considerados como el imperio Huari. Se encargaban de conquistar territorios. ¿Gracias a qué? Gracias a la organización militar que tenían. Como conquistaban nuevos territorios, en ellas construían centros urbanos, o los grandes centros. En ellos construían centros urbanos. En la arquitectura, como ya les había mencionado, ¿no? En estos territorios construían centros urbanos. Luego construían redes de camino,
¿no? Que les permitía comunicarse de un pueblo hacia otro con mayor facilidad, ¿no? O de repente tener una conexión con estos pueblos que han sido recientemente conquistados y de esta manera poder controlarlos. Construyeron caminos, construyeron templos, plazas, calles, canales hidráulicos. Claro, ellos también desarrollaron la agricultura, por ello necesitaban construir canales hidráulicos. En la cerámica elaboraban vasijas utilitarias, ¿no? Muchas de ellas tenían la representación de sus deidades. En la textilería confeccionaban tapices a base de lana de alpaca y algodón. En esta imagen podemos observar la arquitectura, ¿no? Estos son los templos escalonados. Estas son las redes de camino que permitía comunicarse con un pueblo. Aquí tenemos la cerámica. Como les expliqué, en muchas de las cerámicas se puede visualizar la imagen de sus deidades. Espero que la clase de hoy les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.